Detente un momento y mírame a los ojos. No te muevas. Necesito que prestes toda tu atención a lo que voy a decirte, porque tu vida espiritual y la salud de tu alma dependen de que entiendas este secreto antes de que termine el día. ¿Alguna vez has saludado a alguien, has estrechado su mano o le has dado un abrazo aparentemente inocente y de repente, sin razón lógica, has sentido como si una nube negra descendiera sobre ti? Has sentido que tu energía se drenaba, que tu alegría se marchitaba como una flor expuesta al calor abrasador del desierto y que una pesadez inexplicable oprimía tu pecho. No fue algo que comiste, no fue una mala noticia que recibiste, fue el saludo. Si hubieras visto lo que mis ojos han visto en el reino del Espíritu durante todos estos años de ministerio, jamás volverías a tocar a otra persona de la misma manera. Hay una transferencia invisible, un comercio silencioso de atmósferas que ocurre en el milisegundo en que tu piel toca la piel de otro ser humano. Hoy voy a quitar el velo. Voy a llevarte detrás de la cortina de lo natural para que veas la maquinaria espiritual que se activa con un simple hola. Lo que voy a revelarte es peligroso si se ignora, pero es el arma más poderosa de protección si se entiende. Muchos de ustedes están caminando bajo maldiciones, bajo enfermedades, bajo depresiones que no les pertenecen simplemente porque abrieron la puerta de su templo con un saludo descuidado. Quédate conmigo, porque al final de este mensaje te daré la llave para cerrar esas puertas y para que tus manos se conviertan en instrumentos de impartición de vida y no en receptores de muerte. La Biblia es clara, tajante y misteriosa al respecto, y hoy vamos a descifrar ese misterio juntos. Recuerdo vividamente una noche en Pittsburgh. El auditorio estaba lleno, la atmósfera estaba cargada con una electricidad que solo el Espíritu Santo puede generar. Había miles de personas, cada una con una historia, cada una con una necesidad desesperada. Mientras caminaba por la plataforma, sentí una oleada de compasión tan fuerte que casi me dobla las rodillas. Antes de continuar, te invitamos a darle me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas y así puedan aprender más de la palabra de Dios. Y si no te has suscrito, hazlo ahora, es gratis, y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. Continuemos. Pero entonces sucedió algo que heló mi sangre y agudizó mi visión espiritual. Vi a dos hombres encontrarse en el pasillo lateral. Uno era un ujier, un hombre lleno de oración, un hombre que había estado ayunando por el servicio. El otro era un visitante, un hombre bien vestido, de apariencia respetable. Cuando se dieron la mano, Dios abrió mis ojos. No vi carne ni huesos, vi corrientes de energía, vi luz y vi tinieblas. Del hombre visitante salió algo parecido a una sustancia viscosa y oscura, como brea espiritual, que se deslizó desde su mano hacia la del ujier. En cuestión de segundos, la luz brillante que rodeaba al servidor comenzó a parpadear, a luchar, como una vela a la que le falta oxígeno. El ujier sonrió, soltó la mano y siguió caminando, pero en el espíritu él ya no era el mismo. Llevaba una carga que no era suya. Esa noche entendí que un saludo es un puente, y los puentes permiten que el tráfico fluya en ambas direcciones. Si tú eres un portador de la gloria de Dios y no sabes cómo guardar tu unción, estás en peligro de ser saqueado por cada persona que saluda sin discernimiento. Hablemos de lo que realmente significa saludar. En nuestra cultura moderna occidental, hemos reducido el saludo a una formalidad social vacía, un gesto automático carente de significado profundo. Decimos hola y seguimos de largo. Pero debemos regresar a las Escrituras. Debemos sumergirnos en la mente de los antiguos, en la mente de los profetas y los apóstoles, para entender la gravedad de este acto. En la Biblia, el saludo no era un simple reconocimiento de la presencia del otro, era una transacción de paz. La palabra hebrea shalom no significa simplemente hola o adiós, significa completitud, significa seguridad, significa bienestar, prosperidad y salud total. Cuando un hebreo saludaba a otro diciendo shalom, no estaba siendo educado, estaba pronunciando una bendición profética. Estaba diciendo que todo lo que tengo de Dios, deseo que venga sobre ti, que la paz que gobierna mi caos, gobierne el tuyo. Ahora piensa en esto con temor y temblor. Si el saludo es un canal para transmitir paz y bendición por ley espiritual, también es un canal para transmitir lo contrario.
Si tú eres un canal de agua viva, como dijo Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 7, verso 38, y te conectas con una tubería de aguas residuales, ¿qué crees que sucederá en el punto de contacto? Hay una contaminación, hay una mezcla, y Dios detesta la mezcla. Quiero llevarte a un pasaje bíblico que ha sido malinterpretado por teólogos y predicadores durante siglos, un pasaje que contiene la clave de este misterio de la transferencia espiritual a través del saludo. Vamos al segundo libro de Reyes, capítulo 4. Aquí encontramos a la mujer sunamita, una mujer de distinción que había preparado una habitación para el profeta Eliseo. Su hijo había muerto, el niño yacía sin vida sobre la cama del profeta. La mujer, en su desesperación y fe, corre hacia el hombre de Dios. Cuando Eliseo se entera de la tragedia, hace algo extraño, algo que parece grosero para la mente natural, pero que es estratégicamente brillante para la mente espiritual. Eliseo le dice a su siervo Giesi: ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano, y ve. Si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Quiero que analicemos esto con lupa. ¿Por qué el profeta le prohibiría a su siervo saludar a alguien en el camino? ¿Era Eliseo un hombre antisocial? ¿Estaba promoviendo la mala educación? Absolutamente no. Eliseo entendía la física de la unción. Él sabía que el báculo que Giesi llevaba estaba cargado con el poder de la resurrección, una unción específica para levantar al niño muerto. Eliseo sabía que si Giesi se detenía a saludar a alguien en el camino, si se detenía a intercambiar cortesías, a dar la mano, a abrazar a un viejo amigo, habría una fuga de poder. La unción se diluiría, la concentración espiritual necesaria para el milagro se disiparía en la trivialidad de la interacción social. El saludo no es neutral. El saludo exige atención, exige una transferencia de enfoque y a menudo una transferencia de espíritu. Eliseo estaba diciendo en esencia: mantén el circuito cerrado. No dejes que la energía que te he dado para resucitar al muerto se escape en saludos vanos con los vivos. ¿Cuántas veces has perdido tu milagro? Has perdido tu paz, has perdido la respuesta que Dios te había dado en la oración secreta, simplemente porque saliste de tu habitación y te involucraste en una conversación y un saludo innecesario con alguien que estaba vibrando en una frecuencia de duda y miedo? La unción es tangible. La presencia de Dios es una sustancia real, más real que el aire que respiras, y esa sustancia puede ser impartida o puede ser robada. Cuando saludas a alguien, estás abriendo una puerta de acceso a tu espíritu. Si esa persona viene cargada de amargura, de lujuria, de envidia o de espíritus de enfermedad y tú no estás cubierto con la armadura de Dios y tú no tienes tus defensas espirituales en alto, estás invitando a esos espíritus a entrar en tu casa. Es como si abrieras la puerta principal de tu hogar físico y dejaras entrar a un extraño con los zapatos llenos de lodo para que camine sobre tu alfombra blanca inmaculada. Necesito que ahora mismo hagas una pausa mental y reflexiones. ¿Puedes identificar un momento en tu vida reciente donde, después de saludar a una persona específica, todo empezó a salir mal en tu día? De repente te sentiste irritable, confundido o extremadamente cansado. Quiero que escribas en este momento en los comentarios la frase: yo protejo mi unción. Escríbelo como un acto profético, como una declaración de que a partir de hoy no permitirás que cualquiera ponga sus manos sobre ti sin tener el discernimiento activado. Hazlo ahora. Declara: yo protejo mi unción, porque al escribirlo estás estableciendo un límite en el mundo espiritual. Continuemos profundizando en esta verdad aterradora y maravillosa. El Nuevo Testamento lleva esto un paso más allá. El apóstol Juan, el discípulo amado, el hombre que recostó su cabeza sobre el pecho de Jesús y escuchó los latidos del corazón de Dios, nos da una advertencia severa en su segunda carta. En 2 de Juan, capítulo 1, versículos 10 y 11, dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Escucha el peso de esas palabras: participa en sus malas obras. La palabra griega utilizada aquí implica una comunión, una asociación.
Juan nos está enseñando que el simple acto de dar un saludo de bienvenida a alguien que porta una doctrina de error, a alguien que porta un espíritu de engaño, nos hace cómplices espirituales de su iniquidad. No tienes que cometer el pecado para ser contaminado por él. Solo tienes que abrirle la puerta con un saludo de aprobación. Imagina esto en el contexto de la guerra espiritual. Cuando saludas a alguien, estás estableciendo un acuerdo. En el mundo espiritual, dos no pueden caminar juntos si no están de acuerdo, como dice el profeta Amós. El saludo es la firma de ese acuerdo, es decir, te veo, te reconozco y te recibo. Cuando recibes a alguien que está operando bajo la influencia de demonios, estás validando, aunque sea inconscientemente, la presencia de esos demonios. Pero Catherine, preguntarás, ¿significa esto que debo ser frío? ¿Que debo ignorar a la gente? ¿Que debo ser descortés? No, 1000 veces no. El amor es la marca del cristiano. Pero hay una diferencia abismal entre amar a alguien y abrir tu espíritu a la influencia que esa persona carga. Jesús comía con pecadores, tocaba a leprosos, abrazaba a niños, pero Jesús nunca fue contaminado. ¿Por qué? Porque Él siempre era el que impartía. Él era el agente activo. Él nunca reaccionaba a la atmósfera de los demás. Él establecía la atmósfera. Cuando la mujer con el flujo de sangre tocó el borde de su manto, Jesús sintió que poder salía de él. Fíjate que no dice que Jesús sintió que la enfermedad de la mujer entraba en él. No, la virtud fluyó hacia afuera, el poder salió. En un saludo, la ley es que el espíritu más fuerte domina al más débil. Si tu vida de oración es débil, si tu ayuno es inexistente, si tu lectura de la palabra es esporádica, tu espíritu es débil. Y si te encuentras con alguien que sirve a las tinieblas con dedicación o alguien que vive sumergido en la negatividad y la queja, su espíritu dominará el tuyo en el momento del contacto. Serás tú quien absorba su basura en lugar de que ellos reciban tu bendición. Por eso te sientes drenado, por eso llegas a casa y le gritas a tus hijos sin razón. Por eso la atmósfera de tu hogar cambia drásticamente después de recibir ciertas visitas. Has permitido una transferencia inversa. Has sido una esponja en lugar de ser una fuente. Quiero contarte algo que el Espíritu Santo me mostró sobre las manos. Las manos son antenas espirituales. En Hebreos capítulo 6 se menciona la imposición de manos como uno de los rudimentos, uno de los fundamentos de la doctrina de Cristo. ¿Por qué es una doctrina fundamental? Porque las manos transmiten autoridad y transmiten espíritu. Cuando Moisés puso sus manos sobre Josué, le transmitió sabiduría. Cuando los apóstoles ponían sus manos sobre los samaritanos, estos recibían el Espíritu Santo. Pero la Biblia también dice, en 1 de Timoteo capítulo 5, verso 22, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Pablo está vinculando directamente el contacto físico, la imposición de manos, con la participación en pecados ajenos. Si yo pongo mis manos sobre alguien para ordenarlo al ministerio, me hago responsable en parte de lo que esa persona haga. Pero esto también aplica en lo cotidiano. El apretón de manos es una forma de imposición de manos mutua. Es un pacto momentáneo. En la antigüedad, darse la mano significaba que no tenías armas, que venías en paz. Pero en lo espiritual, si no tienes discernimiento, estás bajando tu escudo y permitiendo que el enemigo te golpee. He visto a pastores perder su unción poco a poco, no por un gran pecado escandaloso, sino por la constante erosión causada por la falta de límites en su contacto con la gente. Dejan que cualquiera les ponga la mano en el hombro, que cualquiera les abrace y les susurre palabras de adulación que en realidad son maldiciones disfrazadas. El espíritu de adulación es tan peligroso como el espíritu de crítica. Ambos buscan seducir tu alma para luego devorarla. Tienes que aprender a saludar desde tu espíritu, no solo desde tu alma. Cuando saludes a alguien, debes tener encendido tu radar espiritual. Debes preguntarte, ¿qué estoy sintiendo? ¿Hay paz? ¿Hay inquietud? El Espíritu Santo es fiel y siempre te avisará. A veces sentirás un rechazo en tu estómago, una señal de alerta roja que te dice, mantén la distancia, no abras tu corazón, sé amable pero sé firme.
levanta un muro de fuego a tu alrededor. Existen casos documentados en la historia de los avivamientos donde hombres y mujeres de Dios caían bajo el poder del Espíritu solo con que el evangelista pasara cerca de ellos. Smith Wigglesworth, ese gran apóstol de la fe, a veces se subía a un tren y la gente en el vagón, sin que él dijera una palabra, comenzaba a llorar y a pedir perdón a Dios. Su sola presencia, su atmósfera, confrontaba a los demonios en los demás. Eso es lo que sucede cuando tú estás lleno hasta rebosar. Tu saludo no es una defensa, es un ataque. Es una invasión del reino de la luz sobre las tinieblas que rodean a la otra persona. Pero para llegar a ese nivel, debes entender que no eres dueño de tu cuerpo. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y como guardián de ese templo, tienes la responsabilidad de vigilar las puertas. Tus ojos son puertas, tus oídos son puertas, y tu tacto es una puerta mayor. Ahora voy a revelarte algo aún más profundo, algo que tiene que ver con la química de tu cerebro y cómo el mundo espiritual utiliza tu propia biología en tu contra o a tu favor. Dios diseñó tu cuerpo para reaccionar al contacto humano, liberando oxitocina y dopamina, las hormonas del vínculo y el placer. El enemigo sabe esto. El enemigo utiliza saludos excesivamente afectivos, abrazos que duran demasiado, toques inapropiados disfrazados de afecto fraternal, para crear lazos del alma impíos. Hay personas que utilizan el saludo para atarte emocionalmente a ellas. Son vampiros emocionales y espirituales. Te saludan y te retienen la mano un segundo más de lo necesario. Te miran a los ojos con una intensidad que no es santa. En ese momento están tratando de enganchar tu alma. Están tratando de crear una dependencia. Si no tienes discernimiento, interpretarás eso como amor, como interés genuino. Pero en realidad es una red de araña. Y una vez que caes en esa red, te será muy difícil salir. Comenzarás a pensar en esa persona obsesivamente. Sentirás una necesidad extraña de buscar su aprobación. Eso, mi querido hermano y hermana, es brujería, es manipulación y control operando a través de un simple gesto social. Recuerdo una mujer que vino a una de mis cruzadas. Tenía una artritis deformante terrible. Mientras oraba por ella, el Señor me dijo: pregúntale a quién saludó hace 10 años. Parecía una instrucción absurda, pero obedecí. Con lágrimas en los ojos, la mujer confesó que hace 10 años, en un momento de debilidad y soledad, había permitido que un hombre conocido por sus prácticas ocultistas entrara a su casa y la saludara con un beso en la frente. Ella dijo que sintió un frío recorrer su espina dorsal en ese instante. Desde esa semana, sus huesos empezaron a torcerse. Había aceptado un pacto de enfermedad a través de un saludo. Rompimos ese pacto en el nombre de Jesús, renunciamos a esa conexión y ante los ojos de miles, sus dedos comenzaron a enderezarse. El poder de Dios revirtió la maldición que había entrado por un contacto impío. Esto es serio, no estamos jugando a la iglesia. Estamos en un campo de batalla donde las balas son invisibles y las heridas son eternas si no se tratan. Pero aquí viene la buena noticia, la noticia gloriosa que te hará saltar de tu asiento. Si el saludo puede transmitir maldición, ¿cuánto más puede transmitir la bendición del Dios Altísimo? Tú tienes el poder, a través de Jesucristo que vive en ti, de cambiar la vida de alguien solo con estrechar su mano. Los apóstoles entendían esto. En Hechos capítulo 5, versículo 15, la gente sacaba a los enfermos a las calles para que, al pasar Pedro, al menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. La sombra de Pedro era una extensión de su atmósfera. Su saludo silencioso sanaba a los enfermos. Tú puedes ser ese tipo de cristiano. Puedes ser alguien tan saturado de la presencia de Dios que cuando entras a una oficina, la tensión desaparece. Que cuando saludas a una persona deprimida, ella siente una chispa de esperanza que no puede explicar. Pero para operar en esta dimensión, debes santificar tus manos. Debes consagrar tu tacto. Debes decirle a Dios cada mañana: Señor, que mis manos sean tus manos hoy. Que a quien yo toque, tú lo toques. Que mi saludo sea un vehículo de tu shalom. Y cuando te encuentres con las tinieblas, porque te encontrarás con ellas, no huyas, no tengas miedo.
Recuerda que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo, pero sé sabio. Aquí hay un secreto práctico que te ayudará a sobrevivir y prosperar en medio de una generación contaminada. Cuando tengas que saludar a alguien y sientas esa advertencia en tu espíritu, esa pesadez o esa oscuridad, haz lo siguiente mentalmente mientras le das la mano. Declara la sangre de Jesús entre tú y esa persona. Visualiza la cruz de Cristo como una barrera y en tu mente di: yo te bendigo en el nombre de Jesús, pero rechazo cualquier espíritu que no venga de Dios. Devuelvo a su origen cualquier maldición y sello mi espíritu con la sangre del Cordero. Es una oración de microsegundos, un destello de fe, pero es suficiente para mantener tu templo incontaminado. No subestimes el poder de tu voluntad alineada con la palabra de Dios. El diablo respeta los límites. El diablo respeta la autoridad. Si tú no pones límites, él asumirá que tiene permiso para invadir. Tu saludo es tu frontera. Tú decides quién entra y quién se queda fuera. Tú eres el portero de tu propia alma. Quiero que pienses en las implicaciones de esto para tu familia. ¿A quién estás permitiendo que salude a tus hijos? ¿De quién estás permitiendo que tus hijos reciban abrazos y besos? Los niños son extremadamente sensibles al mundo espiritual. Sus espíritus son tiernos, absorbentes. Si permites que personas cargadas de lujuria, de ira o de ocultismo toquen y saluden constantemente a tus hijos, no te sorprendas si luego tienen pesadillas, si se vuelven rebeldes o si se enferman sin causa aparente. Como padre, como madre, tienes la autoridad sacerdotal para filtrar esos contactos. Tienes el derecho divino de decir no, o de orar y limpiar a tus hijos después de que han estado expuestos a tales ambientes. En el mundo antiguo, el beso santo era una práctica común en la iglesia primitiva. Romanos 16, 16. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. ¿Por qué santo? Porque debía ser un contacto purificado, un contacto que transmitiera el amor ágape de Dios, libre de cualquier intención carnal o hipocresía. Hoy hemos perdido la santidad del saludo y lo hemos convertido en un hábito social, o peor aún, en una herramienta de seducción. Necesitamos recuperar el ósculo santo, no necesariamente el beso físico, sino la intención santa detrás del contacto. Que tu apretón de manos sea santo, que tu abrazo sea santo, que tu mirada al saludar sea santa. Estamos llegando a un punto crucial en esta enseñanza. Lo que voy a compartirte a continuación es la parte más avanzada, lo que el Señor me mostró sobre cómo los espíritus territoriales utilizan los saludos para marcar a las personas. Sí, has escuchado bien, marcar. Así como se marca al ganado, el enemigo trata de poner marcas espirituales en las personas a través de contactos específicos, para que otros demonios sepan que esa persona es un objetivo accesible. Tu curiosidad debe estar ardiendo ahora mismo. ¿Qué significa ser marcado por un saludo? ¿Cómo puedo saber si llevo una marca invisible que atrae desgracias a mi vida? Presta atención a lo que voy a revelarte ahora, porque esto es lo que los principados de las tinieblas no quieren que sepas. Te hablé de una marca. En el mundo ganadero, cuando un animal es marcado con hierro candente, lleva para siempre el símbolo de su dueño. En el mundo espiritual, sucede algo terroríficamente similar. Cuando permites que alguien con una autoridad demoníaca superior a tu nivel de oración te toque o te salude con una intención oculta, esa persona puede dejar una huella etérea en tu espíritu. Es como una firma radiactiva. Los demonios son criaturas territoriales y legalistas. Ellos buscan derechos legales para operar. Cuando llevas esa marca invisible, producto de un saludo contaminado o de un abrazo que abrió una puerta ilegal, otros espíritus menores ven esa marca y dicen: aquí hay una entrada. Esta persona ya ha sido tocada por uno de nuestros. Es como si caminaras por la vida con un cartel en la espalda que dice: propiedad accesible. Por eso hay cristianos que no pueden salir de ciclos de derrota. Oran, ayunan, diezman, pero siguen sintiendo una opresión constante, una pesadez en los hombros, una nube en la mente. No es porque Dios no los ame, es porque llevan el olor espiritual de alguien más. Recuerda la historia de Jacob y Esaú en el libro de Génesis.
Jacob se puso la ropa de su hermano para engañar a su padre Isaac. Isaac, que estaba ciego, se guió por el olfato. Dijo: «La voz es la de Jacob, pero las manos son las de Esaú». Y olió el aroma de sus vestidos. En el espíritu, tú tienes un olor. La Biblia dice que somos grato olor de Cristo para los que se salvan, pero olor de muerte para los que se pierden. Cuando te mezclas indiscriminadamente a través de saludos con personas que hieden a pecado, a rebelión o a brujería, ese hedor se te pega. Y los ángeles de Dios, que son santos y puros, a veces se detienen porque tu aroma espiritual está confundido. Tienes la voz de un cristiano, cantas como un cristiano, pero tus manos, tus conexiones, huelen al mundo. Huelen a la persona adúltera que saludaste con tanta efusividad. Huelen al socio tramposo al que le diste la mano sellando un acuerdo impío. Quiero que recuerdes el saludo más infame de la historia humana, el beso de Judas. No fue un golpe, no fue un insulto, fue un acto de intimidad. Lucas capítulo 22, versículo 48. Jesús le dijo: «Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre?». El enemigo siempre tratará de besarte antes de matarte. El saludo del traidor es suave, es halagador, parece lleno de amor. Pero detrás de ese contacto físico hay una daga espiritual lista para ser clavada en tu espalda. Tienes que desarrollar un olfato espiritual tan agudo que puedas oler la traición en un abrazo. Tienes que ser capaz de discernir cuando un saludo viene cargado de envidia. La envidia es un espíritu asesino. Cuando alguien te saluda y te sonríe, pero por dentro desea lo que tú tienes, ese saludo es una flecha envenenada. Si no tienes el escudo de la fe levantado, esa flecha entrará directo a tu corazón y comenzará a pudrir tu gozo desde adentro. Sentirás una tristeza repentina, una inseguridad que no es tuya. Ahora quiero que hagas algo muy importante. Si alguna vez has sentido que después de estar con alguien te sientes sucio, te sientes agotado o sientes que tu paz fue robada, quiero que escribas ahora mismo en los comentarios la siguiente declaración de guerra. Rompo toda marca del enemigo sobre mi vida. Escríbelo ahora. Al hacerlo, estás borrando esa firma invisible. Estás renunciando a cualquier derecho legal que el diablo crea tener sobre ti por causa de un contacto descuidado. Rompo toda marca del enemigo sobre mi vida. Hazlo con fe, hazlo con rabia santa. Pero no te voy a dejar solo con el diagnóstico. Te prometí la cura. Te prometí el arma. Porque si ellos pueden usar el saludo para maldecir, nosotros, los hijos del Dios viviente, tenemos un arma nuclear en nuestra boca y en nuestras manos. Esa arma es el Shalom de Dios. Cuando Jesús envió a los 70 discípulos en Lucas capítulo 10, les dio una instrucción precisa. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Escucha esto con atención. La paz de Dios es una sustancia tangible que puede ser enviada y puede regresar. Es como una paloma mensajera. Si no encuentra un lugar donde posarse, vuelve al dueño. Esto significa que cuando tú saludas a alguien con la intención del espíritu, estás liberando una bomba de luz. No es un simple buenos días. Es una declaración de autoridad. Estás diciendo que el reino de los cielos se establezca aquí y ahora. Si la persona que recibe tu saludo es un hijo de paz, alguien abierto a Dios, esa persona será bendecida, sanada, reconfortada. Sentirá un calor en el pecho, sentirá que sus cargas se aligeran. Pero, y esto es lo maravilloso, si esa persona es un enemigo, si esa persona está llena de demonios, tu saludo de paz actuará como carbones encendidos sobre su cabeza. Tu paz los atormentará, tu luz los expondrá. He visto a brujos salir corriendo de una habitación simplemente porque un verdadero siervo de Dios entró y dijo: «La paz del Señor sea con todos». Los demonios no pueden soportar el peso de la gloria que tú cargas. Así que, a partir de hoy, vas a cambiar tu estrategia. Ya no vas a saludar por costumbre, vas a saludar con propósito. Vas a visualizar que de tu mano salen rayos de luz divina. Cuando estreches la mano de tu jefe, de tu vecino, de ese familiar difícil, vas a soltar la bendición.
Vas a ser el agresor espiritual, pero con amor. Vas a invadir su territorio con la presencia de Dios. Y aquí hay un secreto práctico que yo misma utilizo. Después de estar en multitudes, después de tocar a cientos de personas, cuando llego a mi lugar secreto, hago un acto profético. Me lavo las manos, no solo con agua y jabón para quitar los gérmenes físicos, sino que mientras el agua corre, oro. Señor, así como el agua limpia mi piel, tu sangre limpia mi espíritu. Me desligo de toda atadura del alma, corto todo cordón impío y recupero toda virtud que salió de mí. Es vital que recuperes tu virtud. Jesús sintió que el poder salió de él. Tú necesitas recargar ese poder. No te vayas a dormir con las cargas de otros pegadas a tu piel. Lávate en la oración, sacúdete el polvo de los pies como Jesús instruyó a sus discípulos. Si entras en un lugar y sientes rechazo, sientes frialdad, no te lleves eso contigo, sacúdete. Di, no acepto este rechazo, no acepto esta frialdad, soy amado, soy aceptado en el amado. Estamos viviendo tiempos peligrosos. La Biblia dice que en los postreros días el amor de muchos se enfriará. La gente se volverá traidora, aborrecedora de lo bueno. En un mundo así, un saludo genuino, lleno del Espíritu Santo, es agua en el desierto. Es un milagro en sí mismo. La gente está muriendo por falta de contacto real. Están muriendo de soledad en medio de la multitud. Tú tienes la medicina en tus manos. Tú tienes a Cristo en ti, la esperanza de gloria. No tengas miedo de tocar, pero toca con autoridad. No tengas miedo de saludar, pero saluda bajo la cobertura de la sangre. Sé una zarza ardiente que no se consume, que cuando la gente se acerque a ti, no se quemen con tu fuego, sino que escuchen la voz de Dios hablándoles desde tu vida. El reino espiritual es real, más real que la silla en la que estás sentado, y cada interacción cuenta. Cada ola es una oportunidad para el cielo o para el infierno. Tú eliges quién gana en ese intercambio. Presta atención a lo que voy a revelarte ahora, porque esto es lo que los principados de las tinieblas no quieren que sepas. Te hablé de una marca. En el mundo ganadero, cuando un animal es marcado con hierro candente, lleva para siempre el símbolo de su dueño. En el mundo espiritual sucede algo terroríficamente similar. Cuando permites que alguien con una autoridad demoníaca superior a tu nivel de oración te toque o te salude con una intención oculta, esa persona puede dejar una huella etérea en tu espíritu. Es como una firma radiactiva. Por eso hay cristianos que no pueden salir de ciclos de derrota. Oran, ayunan, diezman, pero siguen sintiendo una opresión constante, una pesadez en los hombros, una nube en la mente. No es porque Dios no los ame, es porque llevan el olor espiritual de alguien más. La Biblia dice que somos grato olor de Cristo para los que se salvan, pero olor de muerte para los que se pierden. Cuando te mezclas indiscriminadamente a través de saludos con personas que hieden a pecado, a rebelión o a brujería, ese hedor se te pega. Y los ángeles de Dios, que son santos y puros, a veces se detienen porque tu aroma espiritual está confundido. Tienes la voz de un cristiano, cantas como un cristiano, pero tus manos, tus conexiones huelen al mundo. Huelen a la persona adúltera que saludaste con tanta efusividad. Huelen al socio tramposo al que le diste la mano sellando un acuerdo impío. Quiero que recuerdes el saludo más infame de la historia humana, el beso de Judas. No fue un golpe, no fue un insulto, fue un acto de intimidad. Lucas, capítulo 22, versículo 48. Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? El enemigo siempre tratará de besarte antes de matarte. El saludo del traidor es suave, es halagador, parece lleno de amor. Pero detrás de ese contacto físico hay una daga espiritual lista para ser clavada en tu espalda. Tienes que desarrollar un olfato espiritual tan agudo que puedas oler la traición en un abrazo. Tienes que ser capaz de discernir cuando un saludo viene cargado de envidia. Al hacerlo, estás borrando esa firma invisible. Estás renunciando a cualquier derecho legal que el diablo crea tener sobre ti por causa de un contacto descuidado. Rompo toda marca del enemigo sobre mi vida. Hazlo con fe, hazlo con rabia santa. Pero no te voy a dejar solo con el diagnóstico. Te prometí la cura, te prometí el arma.
porque si ellos pueden usar el saludo para maldecir, nosotros, los hijos del Dios viviente, tenemos un arma nuclear en nuestra boca y en nuestras manos. Esa arma es el Shalom de Dios. Cuando Jesús envió a los 70 discípulos en Lucas capítulo 10, les dio una instrucción precisa. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Escucha esto con atención. La paz de Dios es una sustancia tangible que puede ser enviada y puede regresar. Es como una paloma mensajera. Si no encuentra un lugar donde posarse, vuelve al dueño. Esto significa que cuando tú saludas a alguien con la intención del Espíritu, estás liberando una bomba de luz. No es un simple buenos días, es una declaración de autoridad. Estás diciendo que el reino de los cielos se establezca aquí y ahora. Si la persona que recibe tu saludo es un hijo de paz, alguien abierto a Dios, esa persona será bendecida, sanada, reconfortada. Sentirá un calor en el pecho, sentirá que sus cargas se aligeran. Así que, a partir de hoy, vas a cambiar tu estrategia. Ya no vas a saludar por costumbre, vas a saludar con propósito. Vas a visualizar que de tu mano salen rayos de luz divina. Cuando estreches la mano de tu jefe, de tu vecino, de ese familiar difícil, vas a soltar la bendición. Vas a ser el agresor espiritual, pero con amor. Vas a invadir su territorio con la presencia de Dios. Es vital que recuperes tu virtud. Jesús sintió que el poder salió de él. Tú necesitas recargar ese poder. No te vayas a dormir con las cargas de otros pegadas a tu piel. Lávate en la oración. Sacúdete el polvo de los pies, como Jesús instruyó a sus discípulos. Si entras en un lugar y sientes rechazo, sientes frialdad, no te lleves eso contigo. Sacúdete. Di, no acepto este rechazo, no acepto esta frialdad. Soy amado, soy aceptado en el amado. Estamos viviendo tiempos peligrosos. La Biblia dice que en los postreros días el amor de muchos se enfriará. La gente se volverá traidora, aborrecedora de lo bueno. En un mundo así, un saludo genuino, lleno del Espíritu Santo, es agua en el desierto. Es un milagro en sí mismo. La gente está muriendo por falta de contacto real. Están muriendo de soledad en medio de la multitud. Tú tienes la medicina en tus manos. Tú tienes a Cristo en ti, la esperanza de gloria. No tengas miedo de tocar, pero toca con autoridad. No tengas miedo de saludar, pero saluda bajo la cobertura de la sangre. Sé una zarza ardiente que no se consume. Que cuando la gente se acerque a ti, no se quemen con tu fuego, sino que escuchen la voz de Dios hablándoles desde tu vida. El reino espiritual es real, más real que la silla en la que estás sentado. Y cada interacción cuenta. Cada ola es una oportunidad para el cielo o para el infierno. Tú eliges quién gana en ese intercambio. Ahora, hay algo aún más profundo que sucede en tu cuerpo cuando la presencia de Dios te abandona por causa de la negligencia espiritual. Hay una sensación física, un síntoma aterrador que muchos confunden con enfermedad natural, pero que es en realidad un grito de auxilio de tu espíritu. He visto a hombres fuertes llorar como niños cuando se dieron cuenta de lo que habían perdido. He preparado otro mensaje donde te explico exactamente qué se siente cuando la cobertura se rompe y quedas expuesto a los elementos del mundo espiritual sin protección. Es una advertencia que todo intercesor, todo guerrero de oración debe escuchar antes de que sea demasiado tarde. No quiero que vivas esa pesadilla. Quiero que estés armado y peligroso para el enemigo. Si quieres saber cómo identificar si has perdido tu protección y cómo recuperarla en 3 días, tienes que ver el siguiente video. Es una visión que me sacudió hasta los huesos y cambiará tu forma de orar para siempre. El video se llama Sentí esto. Salir de mi cuerpo cuando dejé de orar por 3 días. Visión aterradora. Haz clic ahí ahora mismo. No dejes pasar ni un segundo más. Tu vida espiritual depende de ello. Te espero allí.